Del Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a sus pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era un jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto el Señor, para darles el mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que la paz de Cristo se encuentre contigo y con tu familia. Culminamos la 15ª semana de este tiempo ordinario y la culminamos con una fiesta muy importante, la fiesta de Santa María Magdalena, aquella mujer que era hermana de Lázaro y de Marta, esa mujer que ciertamente vivía en pecado. Y recordemos, mi querido hermano, que no puede haber conversión si no hay arrepentimiento, si no hay un verdadero sentido de vida. Y ese sentido María Magdalena lo entendió al encontrarse con Jesús. Cuando se encontró con Jesús, se quedó totalmente impactada. Pero también abrió su corazón de par en par para que Jesús le purificara de todos sus pecados. ¿Y cómo no recordar ese encuentro que tiene con Jesús y con Marta, donde incluso Marta no comprende por qué María Magdalena no puede dejar de contemplar al Maestro? Ha encontrado a su Salvador, ha encontrado al Maestro, al Hijo de Dios. Y cuando Marta quiere dar esa queja a Jesús: Maestro, dile a María que me ayude con los quehaceres de la casa, que me ha dejado sola. Y Jesús le responde: Marta, Marta, muchas cosas son importantes. María ha escogido la mejor parte y nadie se lo quitará. Ni los apóstoles de Jesús entendieron estas palabras de él cuando se refería a ella, que estaba dispuesta a escuchar la palabra, a dejar todo aquello que le apartaba de la gracia de Dios. Y desde ese momento María Magdalena estuvo fiel, sirviéndole a Jesús, sirviendo a los discípulos.
María Magdalena, en compañía del discípulo amado de Juan, fueron los que no tuvieron miedo, los que al saber que Jesús había sido aprehendido, permanecieron firmes con él, fieles a su palabra, fieles al pie de la cruz. Cuando Cristo muere, no solamente estaba la madre de Jesús al pie de la cruz, también estaba el discípulo amado y María Magdalena. Y no debemos de olvidar el enojo de Judas Iscariote cuando ella derrama ese perfume sobre sus pies. Lo prepara para la pasión, muerte y resurrección. Por eso Jesús les dice, déjenle que lo haga, porque ella le está preparando. Porque a mí no siempre me tendrán. Y eso lo sabía María Magdalena. Por eso Santo Tomás de Aquino se refiere a ella con el título María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. Y esto no quiere decir porque ella tuviera un impacto más fuerte que Pedro y los otros apóstoles. Al decir Santa María Magdalena y darle el calificativo, la apóstol de los apóstoles, quiere decir que se hizo la servidora de los demás. Ya escuchábamos a Jesús cuando discutían los apóstoles a quién sería a su derecha y quién estaría a su izquierda. Pedro le preguntaba al maestro, maestro, ¿y a mí qué me va a tocar? Recuerda que lo hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús da una instrucción. Aquel que quiera ser el mayor, que se haga el servidor de los demás. María Magdalena, el apóstol de los apóstoles, porque se hizo servidora de los demás, porque escuchó la palabra de Dios, porque la puso en práctica, porque cortó con todo pecado que se lo impidiera. Y Jesús la sanó, la purificó de los 7 pecados capitales. Al celebrar a María Magdalena, también somos conscientes que con la muerte de Cristo en la cruz, también tú y yo morimos al pecado. También tú y yo estamos llamados a tener una vida nueva, una vida en Cristo. Es por eso que San Pablo, en la primera lectura del día de hoy, se refiere con estas palabras. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez juzgando a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Cristo nos ha purificado. Y Cristo, en respuesta a la fidelidad de María Magdalena, es a la primera que se le aparece. Que ella, cegada por la tristeza, cegada por el dolor, no le reconocía. Hasta que Jesús le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, no reconociéndole, pensando que era un jardinero, le dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo pusiste. Jesús le dice, María. En ese momento en que Jesús le llama por su nombre, ella le reconoce y le dice, Rabuní, que quiere decir maestro. Y recibe la instrucción, ve y dile a los otros que yo he resucitado, que se preparen porque voy a encontrarme con ellos, pero no me retengas porque no he subido al Padre.
No he subido a Dios, que es su Padre, que es su Dios. Qué gran mensaje nos da Dios el día de nosotros a cada uno de nosotros. Que si perseveramos, que si somos fieles a su palabra, Jesús siempre buscará la manera de confortarnos, siempre buscará la manera de sorprendernos. Todo lo que tú y yo, mi querido hermano, esperamos recibir por parte de Dios, no está aquí en la tierra, sino está en la vida eterna. ¿Cuál es la recompensa por decirle sí a Jesús? La copa de la victoria, la corona de la vida eterna. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la perseverancia. ¿Tú crees que para María Magdalena fue fácil dejar el pecado? ¿Dejar las tentaciones del mundo? Sin embargo, le bastó una mirada de Jesús. Le bastó escuchar su palabra para convertirse. Y no solamente eso, estuvo dispuesta a servir. ¿Tuvo una vida fácil? No, mi querido hermano. Tuvo una vida muy difícil y muy dolorosa. Pero utilizó ese dolor para transmitir el amor al prójimo. Y estuvo dispuesta a entregar su vida por Cristo. Estuvo dispuesta a ser encarcelada, lo que los otros 10 discípulos no hicieron. Porque recordemos que quedaban 11 discípulos, quitando a Judas Iscariote, pero el discípulo amado estaba al pie de la cruz. Los otros 10 se escondieron por miedo. Y María Magdalena es llamada al apóstol de los apóstoles porque no tuvo miedo, porque fue valiente, porque ese título se lo ganó con sus propias obras. ¿Cómo quieres, mi querido hermano, que el día de mañana, que ya no te encuentres en este campo terrenal, que ya no te encuentres aquí? ¿Cómo quieres ser nombrado? ¿Quieres ser nombrado como el apóstol de Cristo, como su discípulo, como su seguidor? ¿O queremos ser recordados por nuestros defectos, por nuestros errores, por nuestra falta de caridad, nuestra falta de amor, nuestra falta de compasión, por la avaricia, por el egoísmo, por la envidia? Esa es decisión de cada uno de nosotros. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.